Bueno, vamos entonces a comenzar. Eh, Vamos a comenzar haciendo una oración. Dice la palabra de Dios que donde hay dos o más reunidos en su nombre, pues ahí está Él. Y hoy confiamos de que Él está aquí en medio de nosotros. Entonces, vamos a comenzar con esta oración, amado eterno. Bendito Señor, Dios de gloria. Hoy venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, eh, haciendo este cierre de esta una de tus citas, Señor, de esas citas santas. Te pedimos en esta hora que toque las fibras más profundas de nuestro ser, de nuestro corazón, que, Señor, riegues nuestra vida con el agua de tu bendita palabra, Señor, que podamos recibir esa agua limpia que nos lava, que nos limpia y que nos hace aceptos delante de ti, oh Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú lo haces. Amén y amén. Bueno, como les decía, hemos titulado esta reflexión, eh, Si me amas. Y vamos, yo quisiera que me acompañaran a eh, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, el verso 15, dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Nosotros como estudiantes que amamos al Eterno, hemos aprendido de Yeshua que nuestra responsabilidad es obedecer sus mandamientos. Y es así como dice que si nosotros obedecemos sus mandamientos, entonces Él, Yeshua, va a rogar al Padre, siendo Él nuestro sumo sacerdote ahí en el tabernáculo celestial, dice que Él va a rogar a nuestro Padre para que nos envíe al que nos ayuda, aquel ayudador, aquel consolador, al Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros no solamente queramos hacer su voluntad, sino que la hagamos. Hagamos su voluntad y no la nuestra. Y en un día como este, en este día, nosotros estamos cumpliendo un mandamiento que se encuentra en Levítico 23:9. Vamos a recordarlo, ya hoy lo hemos leído varias veces, pero bueno, vamos a recordarlo que no está de más. Dice en Levítico 23:9, dijo el Eterno a Moisés, di a los israelitas, cuando entréis en la tierra que os doy y cosechéis el trigo, traeréis al sacerdote la primera gavilla, primicia del primer fruto de vuestra cosecha. Él mecerá esa gavilla ante el Eterno para que seáis aceptos. La mecerá el día que sigue al Shabbat. El mismo día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis al Eterno como holocausto un cordero de un año. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina, o sea, unos 4 kilos, amasada con aceite, ofrenda abrazada al fuego, gratísimo aroma para el Eterno. Su libación será la cuarta parte de un hin de vino, o sea, 1 litro. No comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta que hayáis ofrecido en ese día la ofrenda de vuestro Dios. Es decreto perpetuo por todas vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Pasadas 7 semanas completas a partir del día siguiente al Shabbat, día en que ofrecisteis la gavilla para que fuera mecida, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los 50 días, ofreceréis al Eterno el nuevo trigo. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para que sean mecidos, serán de dos décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura, son la primicia para el Eterno. Además de los panes, ofreceréis 7 corderos de un año sin defecto,
Un becerro y dos carneros serán ofrecidos al Eterno en holocausto, junto con su presente y su libación será una ofrenda abrazada al fuego, grato aroma para el Señor. Ofreceréis también un macho cabrío como expiación, dos corderos de un año como sacrificio de paz. El sacerdote los presentará ante el Eterno como una ofrenda mecida junto con el pan de las primicias y los dos corderos. Serán algo sagrado del Eterno para el sacerdote. En ese mismo día convocaréis asamblea santa. Ningún trabajo serviréis. Es decreto perpetuo para todas las generaciones donde quiera que habitéis. Bueno, amén. Entonces vemos que hoy estamos nosotros, según las lecturas que acabamos de hacer, pues el Eterno nos ha mandado a guardar este día y nos dice que debemos de celebrarlo y apartarlo como una de nuestras citas santas. Shavuot, ya nosotros lo hemos estudiado, que significa semanas, es Shavuot. Esta fiesta se celebra después de contar 7 semanas completas, dice la palabra de Dios. Día a día nosotros hemos estado en esta preparación, en este conteo, hasta llegar a este día, el día 50, que es Shavuot, que es Pentecostés. Shavuot es una festividad bíblica que proféticamente pues se cumplió en el siglo I, eso lo vamos a ver en Hechos 2, y también se conoce como la fiesta de la cosecha, la fiesta de la semana, la fiesta de la primicia. Tenemos que tener en cuenta que esta es una festividad netamente agrícola, igual de como la cuenta del Omer, Pesas y los panes sin levadura. En el verso 10 del Levítico dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los frutos de vuestra siega. O sea, que después de nosotros llevar esa primicia de cebada, en ese momento llevaban la primicia que era cebada y lino, y tenemos una referencia en Éxodo 9:31 que era la cebada y el lino, era la primera cosecha, porque si vamos a Éxodo 9, verso 31, dice, el lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. O sea que en ese momento nosotros, si en el contexto dice que era la plaga de granizo, y estas dos cosechas fueron, dice aquí mismo, destrozados por el granizo. Era la primera cosecha, por eso el mes se llama Abid. El mes de Abid es espigada, eso es lo que quiere decir, y la cebada era la primera en estar espigada. Esta tiene que ver con la cuenta del Homer, ¿no? Es la cuenta del Homer, que es la que nosotros hemos venido haciendo. O sea que después de la Pascua, después de que nosotros celebramos la Pascua o se celebraba la Pascua, viene la fiesta de los panes sin levadura, que era, era un día de reposo anual. Y al caer ya la tarde, al caer al anochecer, pues comienza la cuenta del Homer, que es el día 16, que es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Y dice en Levítico 23:15, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas será, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Entonces vemos que tanto Pesach como Shavuot son fiestas, festividades agrícolas. Algo para tener en cuenta es que todas las festividades del Eterno que Él nos manda cumplir, pues no solo son mandamientos o ordenanzas para servirle al Eterno, también en ellas hay mensajes proféticos. En cada una de ellas hay mensajes proféticos. Shavuot está señalado como una cita del Eterno, por lo tanto es una santa convocación, que es lo que hemos hecho en este día. Ya reunirnos, apartar este día y reunirnos, estar reunidos en torno a su palabra, a los besos de su boca. Y este día, o mejor en un día como este,
pues sucedió algo sobrenatural. En un día como este sucedió algo y fue cuando dice la palabra que todos estaban ahí, dice que los judíos, los varones, estaban celebrando esta fiesta ahí, cuando se cumplió la promesa que hablamos cuando comenzamos esta reflexión, cuando el Señor les dice, si me aman, ustedes van a guardar mis mandamientos y entonces yo voy a rogar al Padre para que envíe un consolador, un ayudador, al Espíritu Santo. ¿Ya? Aquí es donde se cumple esta promesa que él le hizo a los discípulos. Vamos a Juan 16:7. Dice, en realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Entonces, aquí muy claro dice, les conviene que yo me vaya, ¿sí o no? Si no fuera así, si, si Yeshua no se hubiera ido, él en ese momento, ¿cómo estaba Yeshua? Estaba en cuerpo y no podía estar en todas partes. Si estaba en una parte, pues no podía estar en la otra. Entonces, les convenía, ¿por qué? Porque su espíritu iba a venir y se iba a cumplir la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Pues que lo que estamos haciendo hoy, que cuando estuviéramos reunidos en su nombre, entonces Él iba a estar allí con nosotros. Si nosotros que hemos estudiado en la Biblia, nos damos cuenta en su palabra y Él nos ha enseñado que ese ha sido el propósito desde el inicio de todo, el morar en medio de su pueblo. Eso es lo que ha anhelado el Eterno, morar en medio de su pueblo. Y por esta razón es que Él les dijo, después de que resucita, Yeshua les dijo a sus discípulos, esperen aquí en Jerusalén. Él se demora 40 días, estuvo con ellos y después les dice, el día que ya él iba a ascender, les dice, esperen aquí. ¿Para qué? Para él mandar el consolador. Dice en Hechos 1:4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Él les había hablado de esa promesa que el Padre había hecho, de enviar un ayudante, de enviar un consolador. ¿Y cuál pues era esa promesa? Pues he aquí dice la palabra de Dios en Lucas 24:49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. En estudios pasados nosotros hemos visto que este poder del que Yeshua les está hablando a sus discípulos era un poder exclusivo para ellos. ¿Ya? Esta era la señal de que ellos iban a ser enviados en su nombre, en el nombre de Yeshua. Y hoy día, pues a través de nosotros, a través de ellos, nosotros recibimos este poder, ¿no? Y esto lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses, el verso, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, el verso 5. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ya, entonces nosotros a través de la enseñanza, a través de esas buenas nuevas, a través de los evangelios, es que nosotros hemos recibido ya ese poder. No un poder para levantar físicamente, digamos así, a un muerto o sanar, sino que cuando nosotros impartimos la palabra, esa palabra que impartimos, esa palabra que compartimos con una persona que espiritualmente se encuentra muerta, pues estaba resucitada en el espíritu.
Bueno, y justamente en este día que nos dice la misma escritura que ellos estaban ahí unánimes, dice que estaban unánimes, estaban juntos conmemorando ¿qué? La festividad de Shavuot. En ese día señalado, en el día 50, después de haber contado el Omer, todos los varones, porque era un mandamiento, tenían que estar ¿en dónde? En el templo. Ellos tenían que estar ahí en el templo. Eso también lo ha mandado nuestro Eterno, dice en Deuteronomio 16:17, dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Y cuando dice la fiesta solemne de las semanas, es esta fiesta, la fiesta de Shavuot. O sea, eran 3 fiestas que se le llaman también fiestas de peregrinaje, que era la de los panes sin levadura, la de la fiesta solemne de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Ellos estaban ahí, dice que todos estaban ahí reunidos, estando ahí reunidos, celebrando esta fiesta en alegría. Ellos escucharon, dice que hubo un ruido grande, un ruido muy fuerte. En algunos comentarios dice que era como un eco y llegó allí y era la presencia majestuosa de nuestro Señor. Vamos a Hechos 2. Aquí está registrado este evento. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Aquí cuando nos habla de casa era el templo, donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos? Me perdí. ¿Que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigidia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Tremendo esta palabra. ¿Qué hacían ellos en ese momento? Estaban cumpliendo un mandamiento, lo que nosotros hoy hicimos. ¿Ya? Cumpliendo un mandamiento, estaban siendo obedientes a la palabra del Señor, estaban amando al Señor. Recordemos que dice, el que me ama, guarda mis mandamientos, y esto era lo que ellos estaban haciendo. Estaban siendo fieles a su palabra. Y fueron llenos en ese momento del Espíritu Santo, fueron llenos del Ruach HaKodesh, de ese viento de santidad que los llenó, ese viento del Eterno, de su poder, que los llenó y les hizo hablar en otras lenguas, en otros idiomas. De ese viento de santidad que nos hace a nosotros comprender los mandamientos en el espíritu y en la carne, que nos hace no solamente conocer la voluntad de Dios, sino obedecer esa voluntad, la voluntad que Dios nos ha mandado a guardar, ¿no? O sea que según lo que Yeshua nos ha mostrado en este recorrido, en todo este recorrido que nosotros hemos hecho de las escrituras, nosotros tenemos una responsabilidad como discípulos que somos del Señor, y es obedecer, ¿ya? Es la obediencia que a su palabra.
Algo que hemos estudiado con Humberto es que eh, ya lo hemos visto antes, y es que esto tiene mucha relación con el evento que sucedió en Éxodo 19, verso 16 está, cuando la presencia del Señor, la majestuosa presencia del Señor, también de la misma manera desciende sobre los que estaban ahí en el Sinaí. Eso aconteció, dice así, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, dice, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Esto sucedió ahí en el Sinaí. Esto fue lo que sucedió. Y esto mismo sucedió en el templo, esa majestuosa presencia del Eterno queriendo habitar en medio de su pueblo, queriendo estar en medio de nosotros. Y sí, en un día hoy, como hoy, ellos reciben ese viento, reciben esta influencia del Eterno, no solamente en su mente, sino también en su corazón. Entonces, a partir de ahí, ¿qué iba a suceder? Que su ley, la ley de Dios, iba a estar en su mente, en su corazón, y iba a influenciar, que era algo sobrenatural, haciendo que hicieran la voluntad del Eterno, que guardaran su ley. Ya nosotros hemos aprendido también que el querer hacer su voluntad es un don divino, es algo sobrenatural. Eso no depende de la persona, sino que depende o viene de lo alto. Eso viene directamente de Él, de Dios. Solos nosotros no podemos. El único que puede dar ese poder sobrenatural de querer obedecer sus mandamientos es Él. Dice en Jeremías 31:33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. No recordaré más su pecado. Nosotros hemos aprendido que a través del espíritu de la santidad, que es lo que significa el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, hemos aprendido a discernir su voluntad en el Espíritu. Hemos aprendido también que la ley de Dios es espiritual y que nosotros siendo carne, como el mismo Pablo lo ha dicho, el apóstol Pablo, no vamos a entender por qué celebrar esta fiesta, por qué conmemorar esta festividad. Pablo lo dijo en Romanos 7:18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, y eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Yeshua, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne, a la ley del pecado. O sea, que nosotros en nuestra carnalidad, en nuestra carne, no vamos a alcanzar a hacer las cosas buenas. Una persona que está en la carne no comprende las cosas espirituales. Nosotros mismos lo hemos experimentado muchísimas veces, cuando no entienden lo que nosotros hacemos.
El por qué nosotros celebramos estas convocaciones. Muchas personas dicen y nos han dicho, y yo sé que lo hemos experimentado varios, ¿por qué usted no celebra las fiestas normales, la Navidad, el Año Nuevo, la Semana Santa? Ya, es que esas para el mundo son las fiestas normales, pero ¿por qué sí celebran fiestas que ya no deberían de celebrar? ¿Ya? Fiestas que ya para ellos han sido abolidas. Hoy nosotros debemos cumplir este mandamiento en el Espíritu, recordando cuál fue la preparación que recibió Israel ahí, en el desierto, cuando estaban ahí, en el Sinaí. Dice Éxodo 19:10, y el Eterno dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Dice que se tenían que santificar, lavar sus vestidos, que ese lavar sus vestidos es guardar la palabra de Dios y estar preparados. Hoy nosotros a través del agua, que es su palabra, nos preparamos, nos limpiamos nuestros vestidos para llegar limpios como esa novia ataviada que espera a su novio, esos vestidos resplandecientes, llegar a las bodas del Cordero, volver a nuestro Padre, poder reunirnos con el amado. En Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. El propósito de esta festividad hoy es la conmemoración de la entrega de la Torá y el cumplimiento de la profecía que el Señor dio de que iba a enviar su Espíritu. Esta conmemoración, ¿para quiénes son? Para aquellos que guarden el pacto, para aquellos que puedan decir, así como dijo un día Israel, cuando el Señor le dijo, si ustedes me obedecen, entonces yo los voy a hacer mi especial tesoro, los voy a hacer gente santa, los voy a apartar para mí y van a hacerme un reino de sacerdotes. Y ese día, ¿qué fue lo que Israel contestó? Todo lo que tú a nosotros nos diga que hagamos, pues bueno, eso lo vamos a hacer. Todos aquellos que hoy estamos conscientes de que debemos hacer la voluntad del Padre, para ellos, para esas personas son las que estamos conmemorando esta fiesta. Aquellos que quieren santificarse, aquellos que quieren lavar sus vestidos, no importa qué costo, pero hacerlo de todo corazón. En Juan 14:23 dice, Jesús respondió y les dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi palabra lo amará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Bueno, esto es lo que Dios ha querido siempre desde el principio, morar en medio de su pueblo. Nosotros no podemos hacerlo solos, nosotros necesitamos de su presencia, necesitamos de estar como esos pámpanos pegados a la vid que es Yeshua. Necesitamos anhelar, pedirle a Yeshua que nos dé ese viento de santidad, que aunque aún ese viento de santidad está soplando, que nos dé ese viento de santidad. Anhelar esa lluvia que aún sigue regando la tierra. Reconocer con humildad que nosotros no somos dignos de todas estas maravillas que el Señor nos ha dado desde que conocimos del Señor como debiera de ser, porque como yo siempre he dicho que así como un día dijo Job, hasta hoy de oídas te conocía, asimismo me pasó a mí. Yo decía que yo conocía del Señor, pero cuando empezó el Señor a darme esa luz, esa revelación de su palabra, me di cuenta que en realidad no lo conocía. Y es una dicha que Él nos ha permitido celebrar esta festividad, de poder gozar de la paz que solo Él nos da.
de ese amor, de esa fidelidad que solo Él nos da. Y el obedecer su palabra y el amarlo a Él trae bendiciones, muchísimas bendiciones. En Lucas 11:27 dice, y aconteció que que mientras él decía estas cosas, una mujer de la multitud, levantando la voz, le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que te criaron. Y él dijo, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Ya? Aquellos que le aman no solamente escuchan su palabra, sino que también la guardan, son obedientes a ella. Y en Juan 14, 21 al 23 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Solo guardando sus mandamientos es que nosotros vamos a poder recibir ese viento de santidad. Él nos ayuda a hacer su voluntad. Él se manifiesta solo a Israel, no al mundo. Si nosotros le amamos, ellos vendrán a morar con nosotros. Tanto el Padre como el Hijo vendrán y morarán con nosotros porque ahí está escrito en su palabra. Amar es amar su voluntad, es amar su instrucción, es ponerla por obra, es enseñarla no solamente a nuestros hijos, sino también a nuestros nietos. Es dedicar nuestra vida, alma, espíritu y todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas, ya a buscar su rostro. En Deuteronomio, ya casi para terminar Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 6, dice, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Mira, el Señor dice, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. No basta nomás creer. Muchos creen y dicen que creen, ¿no? Yo sí creo, dicen. Y Santiago nos decía en Santiago 2:19, él dice que, bueno, el creer, también los demonios creen y tiemblan. Dice el Santiago 2:19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que no es solo que nosotros creamos, también nosotros debemos obedecer. Eso es amarlo a Él. Él dice, ustedes me están amando a mí y si me aman a mí, bueno, guarden mis mandamientos, guarden mi palabra, hagan mi palabra. ¿Ya? Bueno, y esta era la reflexión que teníamos para este cierre y como dijo el sabio Salomón en Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, vamos a ser juzgados. Eh, Vamos a orar. Este era el mensaje para hoy. Bendito eres, eterno Señor Dios nuestro. Hemos, Señor, escuchado tu palabra. Gracias, Señor, por habernos permitido este día de escuchar tu voz, de estar, Señor, al servicio, de estar, Señor, en esta conmemoración, en esta cita santa, Señor, donde
podemos alabarte, podemos, Señor, compartir este mensaje, Señor, maravilloso, y poder decirte, ahora sí, Señor, te amamos. Ayúdanos a guardar siempre tu palabra, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón y gracias, gracias, Señor, por darnos este privilegio de, de escuchar tu voz, por darnos este privilegio, Señor, de celebrar estas festividades, de conocer, Señor, tu voluntad. Te agradecemos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.